Bueno, primeramente, muy buenos días para todos. Quiero darle primero que todo las gracias a Dios por permitirnos reunirnos, así sea en forma virtual. Darle las gracias a Dios porque de alguna manera todos somos bendecidos en el sentido de que si estamos acá es porque algunos pudimos pasar la enfermedad del COVID sin mayores dificultades, otros porque Dios los ha bendecido y no han tenido pues esa enfermedad, y otros de alguna manera han sido fortalecidos por él para soportar, digamos, la pérdida de algún ser querido. Bien, lo segundo es pues agradecerles a todos ustedes por la buena respuesta que han dado a la invitación, y espero pues que esta charla que vamos a tener realmente dé respuesta pues como a las expectativas que ustedes tienen. Esta charla o capacitación que vamos a tener, digamos que tiene un enfoque no tanto desde el punto de vista técnico, porque realmente es un tema sencillo de entender, pero sí tiene un enfoque bastante importante que nos compete a todos, y es, digamos, tener la conciencia de cómo debemos manejar la información como un insumo y como un activo sumamente importante para la entidad. Entonces, para hacer, digamos, un preámbulo de lo que tenemos pues aquí como proyecto, me gustaría hablarles un poquito de lo que son los antecedentes, qué ha pasado, cómo ha sido la evolución de los temas de almacenamiento y el tratamiento de los datos. Desde hace unos 15 años, la alcaldía guarda y gestiona la información institucional en plataformas de almacenamiento, que en este caso pues tenemos una plataforma marca Hitachi. Para la gestión de la información institucional centralizada, anteriormente lo que se hacía era que se tenían unos servidores de archivos, y esos servidores se conectaban a unas plataformas muy limitadas de almacenamiento que en su momento se tenían, y entonces debido a esas limitaciones pues solamente accedían a estos tipos de almacenamiento algunos usuarios muy puntuales o algunas aplicaciones. En el año 2017, estoy hablando pues de hace casi 4 años, se tomó pues la decisión de hacer uso de una plataforma de almacenamiento tipo NAS, de lo cual enseguida les voy a hablar, con unos, digamos, con unas funcionalidades adicionales, como lo que se llama HCP, que es, digamos, plataforma para hacer gestión de contenido, y otro componente que se llama el Anywhere, que es para manejo de nube privada. Entonces, esta plataforma, que había sido adquirida por la Secretaría de Seguridad en su momento para unos fines puntuales de videos, finalmente por alguna razón no se le dio pues como el uso que se tenía planteado, y entonces aprovechamos esa plataforma para generar un proyecto que se llamó en su momento Seguridad de la Información Corporativa. Ese proyecto nació porque ya nos habían hecho varias auditorías en las que habíamos quedado con varios hallazgos, dado que hasta ese momento nosotros no teníamos idea de cuánta información realmente tenía la alcaldía o cuánta información se estaba perdiendo de la entidad. Entonces, en ese momento, cuando arrancamos el proyecto, tuvimos un registro de un tamaño de data guardada de 66 terabytes. Al día de hoy, luego de estos 3 años que se ha ido implementando el proyecto, el tamaño ya ha subido a 430 terabytes. Bien, entonces hablemos de qué es la NAS, que yo sé que pues muchos siempre preguntan por eso, porque es ya una palabrita muy conocida pues como la alcaldía. La NAS como tal, pues las siglas NAS vienen de su nombre en inglés, que es Network Attached Storage. O sea, aquí estamos hablando de un almacenamiento que se le comparte a los usuarios o a las aplicaciones a través de la red de usuarios. Para el usuario normalito, pues esto es transparente, porque lo único que va a ver la persona es una carpeta parecida pues a la que vemos en Windows. ¿Qué
¿Cuáles son las características principales de esta plataforma de almacenamiento? Bueno, estos son, digamos, unas plataformas sumamente robustas, con unas capacidades muy grandes de procesamiento. Entre esas características está que tienen capacidades grandes de trabajo en línea para múltiples usuarios. En este caso, para la alcaldía de Medellín, pues digamos que en esa plataforma pueden estar pegados más o menos unos 7 o 8 mil usuarios. Y la plataforma puede soportar, digamos, el trabajo simultáneo de esa cantidad de personas o más. Bien, esa misma plataforma pues utiliza la misma infraestructura de red, es decir, por donde en este momento todos nos conectamos a la entidad y por donde generamos la información. Entonces esta plataforma hace uso exactamente de esta misma red, de tal manera que ya no necesitamos servidores de archivos en la parte de la mitad como para hacer pues la gestión de la información. La gestión de la plataforma como tal es una cuestión muy sencilla y para el usuario todavía más, porque esto es como crear y darle permisos en carpetas normales de las que ya todos conocemos en el sistema operativo Windows. Bien, otra característica es que permite hacer copias o lo que llamamos snapshot. Estas copias lo que permiten es que nosotros podemos hacer una recuperación de la información de esa que está en la NAS cuando una persona por accidente o intencionalmente borra información. Es decir, si no ha pasado mucho tiempo, dependiendo de los tiempos de retención que tengan esas copias, la recuperación puede ser inmediata e inclusive la puede hacer hasta el mismo usuario. Otra característica es que permite establecer permisos o controles especiales de acceso a la información, y esto es sumamente importante porque este proyecto, como les decía, no se trata tanto de una parte técnica, sino de la conciencia de que tenemos que guardar una información que es un activo sumamente importante para la entidad, y ese guardado hay que hacerlo obviamente teniendo unos controles muy estrictos, tanto del acceso a la información como de seguridad, para que la información permanezca pues como en sus condiciones originales, sin que puede ser modificada si no existen los permisos adecuados. ¿Qué objetivos tenemos? Entonces, el primer objetivo es concentrar y gestionar la información institucional en la plataforma de almacenamiento oficial. Lo importante aquí es que la información como un activo de la entidad realmente tenga un punto de concentración donde se pueda tener el control de la misma. Otro objetivo es brindar un repositorio oficial a cada servidor público que preste sus servicios a la alcaldía de Medellín, para que la información producto de sus actividades pueda estar en plataformas seguras y bajo el control de la entidad. Esto es sumamente importante porque, mire, si la entidad no le proporciona al funcionario, al servidor público, los medios para que guarde la información que corresponde pues a la entidad, pues difícilmente la entidad puede exigirle también al usuario, al funcionario, que responda por ella, ¿cierto? Digamos, esa es la base para que la alcaldía también nos exija a nosotros cómo debemos de manejar la información, porque nos está colocando, digamos, los recursos en forma inmediata. Implementar controles de seguridad sobre la información institucional mediante políticas, procedimientos e instructivos de uso de la plataforma de almacenamiento oficial, teniendo en cuenta la normatividad aplicable y las mejores prácticas. Efectivamente, más adelante vamos a estar viendo a ver cuál es la norma que nos apalanca para que esto sea de estricto cumplimiento. Es importante que, como todo en el Estado tiene que ser normado, pues en el tema del manejo de la información no es la excepción. Por lo tanto, hay unas normas que están desde las políticas que se han creado al interior de la entidad, como otras normas a nivel nacional que también nos cobijan pues para el uso de estos medios, digamos, para proteger pues el tema de la información. Mantener el control de la información y garantizar la disponibilidad y seguridad de la misma.
ante los movimientos permanentes de los servidores públicos al servicio de la entidad. Bueno, el control de la información para la entidad ya es, digamos, es un tema prioritario. Y todos sabemos que una entidad como la Alcaldía de Medellín, que tiene tantos funcionarios y que además hay unos movimientos permanentes, eso también, si no se pone cuidado, eso hace que la información también se pueda perder con mucha facilidad. Por eso la plataforma NAS está diseñada para que, aunque el personal se mueva o salga de la entidad, la información prevalezca dentro de la entidad. Voy a hablarles un poquito sobre el proyecto de seguridad de la información corporativa, porque esto ha sido, en mi concepto, pues, de los proyectos que ha tenido un impacto muy grande. Seguramente muchas personas lo verán, digamos, desde un ángulo no tan técnico como nosotros, pero si lo miramos, digamos, desde el impacto de lo que tiene que ver con la información como un activo importantísimo para la entidad, el impacto ha sido muy grande. Ustedes ya pudieron ver que pasamos de 66 teras a más de 400 teras hoy en día, lo que nos indica que realmente se ha recuperado, o por lo menos ya se tiene el control de una gran cantidad de información que anteriormente no se tenía, porque como no había los medios, normalmente lo que hacía el personal era que guardaba la información en los discos locales de los computadores que se les entregaba para su trabajo. Otros utilizaban algunos medios extraíbles y de todas maneras, pues los riesgos de pérdida de información eran permanentes. Entonces, hablando de este proyecto que, digamos, aunque lo empezamos hace poco más de 3 años, el proyecto como tal sigue muy vigente, y ahora más vigente todavía porque, como ustedes bien saben, hubo unos cambios con la 429 que, digamos, dejó a la mayoría o a muchos funcionarios sin tener, digamos, el conocimiento mínimo sobre lo que es esta plataforma de almacenamiento. De manera que el proyecto continúa muy vigente, y ahora con mayor razón. Yo regresé pues ahora en enero al área de infraestructura, y estoy retomando este tema de verdad con mucho interés, porque sí he notado que hay muchos funcionarios que en este momento pues no tienen ningún conocimiento, porque entraron nuevos con la 429, otros se movieron, digamos, de dependencias, y eso hace pues que sea necesario que estas charlas las tengamos, y de aquí para adelante seguramente vamos a tener que estar apoyando a muchos usuarios sobre este tema. Bien, entonces el proyecto contempló desde su inicio la utilización de la plataforma de almacenamiento oficial como parte fundamental para lo siguiente. Primero, mantener la gobernabilidad y seguridad sobre los datos o información institucional, es decir, la que se produce pues a través del día a día, con el trabajo que hace cada uno de las personas que prestan un servicio a la Alcaldía de Medellín. Otra es suministrar el espacio o recursos de almacenamiento para mejorar la seguridad de la información, dando cumplimiento a los criterios básicos de la seguridad, como son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Digamos, estos 3 parámetros de confidencialidad, integridad y disponibilidad son los parámetros fundamentales en el tema de seguridad de la información. De manera que para poder de alguna manera garantizar estos parámetros, pues tenemos que tener las plataformas adecuadas para ello, y la NAS, pues que no solamente es un repositorio o un gabinete lleno de discos con unas máquinas procesando esa información, no solamente es eso, sino que esto tiene también, digamos, un cumplimiento normativo en temas de seguridad de la información que nos ayuda muchísimo pues para estar tranquilos al respecto. El proyecto pues tiene como estrategia crear una estructura de almacenamiento basada en la estructura administrativa de la alcaldía. Ustedes bien saben que recientemente hubo unos cambios importantes, pues de hecho nosotros fuimos tal vez de los primeros impactados, porque hasta hace poquito pues éramos la Subsecretaría de Tecnología de Información, pues ahorita que ya pasamos a ser la Secretaría de Innovación Digital, de manera que todos esos cambios pues obviamente van a impactar la estructura que ya se tenía o que se tiene dentro de la NAS.
La idea inicialmente era, digamos, hacer una estructura que nos permitiera independizar en cierto modo cada una de las dependencias, porque esto ayuda mucho, digamos, en temas de control de consumo del recurso, ¿cierto? En temas de la forma como se van a llevar los permisos de acceso a cada una de esas carpetas, etcétera. Otra es delegar la gestión de la información de la entidad en los líderes de unidad y equipos de trabajo. ¿Para qué? Para que sean el apoyo principal en la difusión, administración y control de la información dentro de la NAS. Digamos, cuando el proyecto se inició, lo que hicimos fue que durante un año y medio, estuvimos dictando charlas solamente a los líderes, estuvimos inclusive en las dependencias externas del municipio, en las comisarías, en los macercas, en los corregimientos, y digamos, había ahí una tarea muy importante de parte de los líderes, que era que ellos debían de bajar la información a su personal. Algunos lo hicieron muy juiciosamente, pero gran mayoría de los líderes no cumplieron con esa misión. Ahora esperamos que como nos espera un trabajo de nuevamente reorganizar todo esto, porque con las nuevas dependencias pues toca hacer una reorganización y depuraciones de muchas cosas. Entonces es una tarea en la que vamos a continuar pues próximamente. Y otra es instruir a los líderes sobre lo siguiente: la responsabilidad que tienen con la información propia de sus unidades o equipos. Entonces aquí es importante que los líderes sean muy conscientes, pero muy conscientes de que tienen una responsabilidad muy grande respecto a la información que se maneja, tanto a nivel de unidad como a nivel de equipos. Bueno, y digamos, esto en cuanto a las dependencias que tienen una estructura estándar, hablando de secretarías, subsecretarías, unidades y equipos. Pero también hay que tener en cuenta que hay algunas dependencias que no tienen esta estructura, ¿cierto? Hay secretarías donde está el secretario y tiene una cantidad de personas de forma directa, o tiene uno o dos subsecretarios y los subsecretarios son los que tienen el personal a cargo. Es decir, hay unas variables, pero esas variables se le da pues un manejo dentro de la NAS, y al principio sigue siendo pues como el mismo, o sea, quienes están arriba son los que deben velar porque los que están ingestando la información debajo pues lo hagan de la forma correcta. Otra es el uso adecuado del recurso asignado a cada servidor. Entonces, son los líderes quienes, o las personas autorizadas, en el caso de las secretarías que no tienen líderes, digamos, son los responsables de hacer uso adecuado o de revisar que estén haciendo uso adecuado de ese recurso asignado pues a cada servidor. Son los que piden, digamos, la asignación de los respectivos permisos sobre la estructura de carpetas, y bueno. Otra es los controles de acceso a la información y las implicaciones que puede dar, que se puede dar cuando no son acatadas las políticas o recomendaciones. Hay un tema importante, y es que este proyecto, pues ya pues desde que se construyó con unas políticas que también van a ser reevaluadas próximamente, porque el solo hecho de cambiar de nombre pues nos obliga a hacer esa revisión y hacer unos ajustes con esas políticas. Pero digamos, digamos como base fundamental, las políticas en general van a continuar. Y entonces eso es importante porque cuando tenemos políticas o tenemos normatividad aplicable, pues nuestro deber es cumplir con eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues el incumplimiento de cualquier norma ya sabemos que tiene sus implicaciones de ley, ¿cierto? O de, pues sí, de temas jurídicos por no acatarlas. Entonces, para que evitemos pues como vernos inmersos ahí de pronto en una investigación o algo. Hablemos de las responsabilidades. Entonces, los líderes o las personas autorizadas de la gestión del almacenamiento de determinadas áreas son los responsables de todo lo relacionado con la gestión del recurso de almacenamiento.
Entonces, como les digo, a excepción pues de aquellas dependencias donde no hay líderes, en esos casos pues serán, digamos, los directivos o lo que ellos deleguen para que haga, digamos, esa gestión. Bien, los líderes deben velar porque su personal trabaje en línea en la NAS y que guarden la información correcta, haciendo verificaciones conforme a los permisos asignados. Esto lo que nos lleva a pensar es que lo ideal fuera que todo el mundo trabajara siempre, todos los archivos de trabajo directamente en la NAS, pero también entendemos que a veces hay dificultades, porque y sobre todo en estos momentos cuando la gente está teletrabajando, ¿cierto? Cuando casi todo el mundo estamos desde la casa, pues digamos somos conscientes de que hay algunas situaciones de tipo técnico que a veces, digamos, dificulta el trabajo de la mejor manera, pues cuando lo hacemos desde la casa. Pero en lo posible, tratemos siempre de que el trabajo sea directamente en la NAS. Bien. Cada usuario deberá hacer revisiones periódicas a su información, depurarla y mantener solo la información producto de sus actividades. Bueno, este es un tema sumamente importante, porque es muy importante que, digamos, todos tengamos la conciencia de que estas plataformas, que son bastante robustas, también tienen unos costos muy altos para la entidad, tanto pues en los costos de adquisición como de mantenimiento y soporte. Por lo tanto, hacer un buen uso de ese recurso debe ser, digamos, parte fundamental para cada uno de nosotros. Entonces, como les digo yo por ahí en ciertas charlas, jocosamente les digo, el espacio que se le está entregando para trabajar en la NAS, eso no es para guardar las fotos del paseo a los charcos de Barbosa, ni los videos de los 15 de la niña. Ahí, en ese sentido, los líderes, digamos, tienen una tarea muy importante porque como los líderes tienen, digamos, la facultad de entrar a todas las carpetas que están dentro de su equipo o dentro de su unidad a nivel de lectura, ellos podrán hacer revisiones periódicas de vez en cuando para mirar a ver también si la gente sí está cumpliendo, digamos, con eso. Cosa pues que no debiera pasar porque teniendo conciencia, pues yo creo que uno haría el trabajo sin ningún problema. Bien hecho. Bueno, definir y seleccionar la información histórica que se debe conservar y hacer el tratamiento respectivo conforme a las directrices de la unidad de gestión documental. La nueva unidad, lo que antes era el archivo central. Es importante, muchachos, que entiendan que se nos vienen, digamos, algunos temas importantes en el tema de manejo de todo lo que tiene que ver con gestión documental. Hay unas normas, unas directrices que nos cobijan a todo y que vamos a tener que seguramente aplicarlas dentro de poquitos. Muy posiblemente, si William Restrepo me estaba escuchando por ahí, van a haber algunas capacitaciones relacionadas con el tema de gestión documental, porque como es un tema normativo, en su mayoría pues son normas que vienen del Archivo General de la Nación, pero que son de estricto cumplimiento para quienes trabajamos con el Estado. Por lo tanto, muy seguramente en pocos días estarán ustedes recibiendo alguna invitación o recibiendo información al respecto. Y esto, digamos, está direccionado para que todos aprendamos a cómo es que debemos hacer el manejo de las series, de las subseries y una cantidad de temáticas importantes que tienen que ver con tablas de retención documental, tablas de valoración y cosas pues de este tipo que más adelante seguramente William Restrepo les estará pues comentando. O si al final de pronto tenemos espacio y William está por ahí, podríamos también de pronto dar un pequeño brochazo ahí al respecto. Pero para que estén preparados en que se vienen, digamos, muchas cosas nuevas en las que vamos a estar involucrados absolutamente todos. Y esto es sumamente importante, muchachos, porque resulta que nosotros producimos mucha información. La NAS como tal
eso es, digamos, una primera partición del almacenamiento que está destinada al día a día, a los archivos que estamos permanentemente modificando. Pero también es importante que cuando nosotros estemos trabajando, por poner un ejemplo, un archivo en Excel de un proyecto X, al finalizar la última versión, ¿cierto? Que ya es, digamos, el documento final, y a nuestro juicio es un documento que tiene un valor importante para la entidad, nosotros lo guardemos como un documento histórico que amerita tenerlo archivado por un tiempo determinado. Entonces, para ese archivado, para ese guardado, pues existen algunas normas de gestión documental que, como les digo, William, seguramente más adelante se las explicarán. Bien, ¿qué es lo que se espera? Entonces, dentro de lo que esperamos es, primero, pues mantener la información de la entidad bajo parámetros de calidad y disponibilidad, ¿cierto? O sea, que lo que tengamos realmente guardado, digamos, sea de calidad. No guardar un poco de basura ahí, o no guardar, digamos, archivos que ya cumplieron con su cometido, entonces no ir dejando esa información ahí. Por eso en el punto anterior es importante que la gente tenga en cuenta de vez en cuando cada uno hacer unas depuraciones de la información, ¿cierto? Hacer una revisión y mirar qué tipo de archivos o qué tipo de información ya no amerita guardarla, y lo mejor es sacarla de ahí, porque dejar esa información ahí es gastar recursos que tienen un costo muy alto para la entidad sin necesidad. Bien, otra es dar seguridad a la información institucional mediante el control de los permisos de acceso y la implementación de herramientas para manejo seguro de la información. Digamos, la herramienta como tal, la NAS, es una plataforma que permite pues manejar todos los controles de acceso a la estructura de carpetas. Son los líderes quienes finalmente deciden a quiénes son los que van a entrar a determinadas carpetas, con qué permiso lo van a hacer, y etcétera, etcétera. Y existe también, digamos, dentro de la estructura unas normas generales de quienes pueden ver la información y quienes pueden verla y modificarla y eliminarla. Por otro lado, entendemos también que hay áreas dentro de la alcaldía que manejan una información de tipo muy confidencial, o información que digamos, muy sensible. Y a juicio de esas dependencias, pues se requiere que se coloquen algunas medidas adicionales de seguridad, y entonces en esos casos, pues lo que deben de hacer es informar al área a la Secretaría o al área de Seguridad Informática y de Infraestructura, para que se haga un análisis, y si es del caso y haya que poner, digamos, algunos controles adicionales a través de otras herramientas, pues eso se analizará y en su momento pues se tomarán las decisiones del caso. Otra cosa que se espera es dar cumplimiento a las normas de seguridad de la información, que están basadas pues en las normas ISO 27001 de 2013, que es lo que tiene que ver pues con seguridad de la información. Es importante resaltar que el tema de seguridad de la información, ahora mismo, cuando estamos en todo este boom de lo que es arquitectura empresarial, y todo este movimiento grande que tenemos con la creación de la Secretaría, pues cobra mucha vida, entre otras cosas porque es uno de los lineamientos que hay que trabajar, y digamos a toda escala, ¿cierto? Darle la seguridad de la información, entendiendo pues que la información no solamente es la información digital, sino también la información física que se maneja a través del archivo. Y bueno, entonces este es un tema que a todos nos cobija, y por lo tanto pues nosotros aquí lo hemos incluido. No pretendemos pues certificarnos tampoco pues de normas ISO 27001, pero sí, digamos, tenerla como base o como buena práctica para el manejo de la seguridad de la información. Otra de las cosas que esperamos es despertar conciencia en los servidores públicos respecto a la correcta y responsable de la forma correcta y responsable de manejar la información de la entidad, ¿cierto? Entonces volvemos a lo mismo. Necesitamos que cada uno, independientemente del rol o cargo que tenga dentro de la entidad, tenga muy presente que la información es un activo de mucha importancia para la entidad,
y que por lo tanto nosotros debemos respetar eso. Es decir, aquí incluyo, digamos, a personal contratista, que es, digamos, por donde más se ha ido la información de la entidad, que ha pasado casos, y no uno, sino varios casos, en el que los contratistas terminan su contrato y se lleva la información en sus portátiles, y al final la alcaldía terminó pagando por un trabajo en el que no le quedó el producto. Entonces es importante que los líderes tengan en cuenta, sobre todo los líderes que manejan personal contratista, de que esa información efectivamente esté quedando dentro de este repositorio NAS, ¿cierto? La forma como debe de llegar ahí a la NAS, pues nosotros entendemos que no es lo mismo cuando una persona tiene un computador asignado por la alcaldía y que está metido dentro de la misma red, pues es muy fácil todo. Entendemos que hay dificultades cuando los contratistas trabajan, pongamos, con equipos personales y desde afuera. Pero todo eso desde el punto de vista técnico tiene solución, y por lo tanto los líderes deben de tener muy presente eso para que efectivamente, independientemente de que el contratista terminó su contrato y se fue, la información efectivamente radique y se quede pues dentro de la entidad. Y eso pasa por montones, porque pues aquí llegan todos esos casos. Entonces es importante que se fijen mucho en eso, sobre todo a la hora de dar vistos buenos y todo. Cuando se van a ir, revisen antes de que el personal se vaya. Y aquí no hablo solamente de contratistas, sino también de personal de carrera que por alguna razón renuncian o terminan su vida laboral, o cualquier situación que se les presente. Entonces, por favor, revisar antes de que la persona se vaya. Revisen en la NAS que la información haya quedado ahí, que esté completa, que esté de acuerdo como ustedes la necesitan. En fin, eso es importante tenerlo muy en cuenta. Bueno, otro es evitar detrimento patrimonial por pérdida de información. Mire, igual, anteriormente pasaba muy seguido porque la gente guardaba la información, digamos, en sus equipos asignados o en dispositivos externos. ¿Y qué pasaba? Que si había un daño en el computador, por ejemplo, se le dañó el disco duro, entonces era muy factible que se perdiera información importantísima. Pero ahí, digamos, muy complicado para nosotros, digamos, hacer esa recuperación, porque no había forma de hacerle backup a 7, 8 mil equipos de la red, y pues casi que imposible hacer eso porque las ventanas de tiempo no daban, entre otras cosas porque pues normalmente las actividades de respaldo se hacen en horas de la noche, ¿no? Para evitar, pues, digamos, problemas de congestión en la red. Bien, entonces, importante eso, porque cuando se pierde información, dependiendo del tipo de información, esto puede llegar digamos, a tener unos efectos de tipo patrimonial para la entidad. Pues, si se pierde una información, digamos, de suma importancia y no hay forma de recuperarla, pues no tendría nada de raro, ¿cierto?, que llegue una demanda o cualquier cosa a la entidad por eso. Bueno, otra es, bueno, ya como dice ahí enseguida, evitar posibles demandas o pérdidas económicas a la entidad. Sí, porque casi siempre toda demanda, pues, de por sí lleva el signo pesos de por medio, ¿no? Otra es optimizar el uso de los recursos tecnológicos. En el caso de la NAS, que como les digo, fue una plataforma adquirida para otros fines diferentes, pero en vista de que no se hizo el uso correcto o el uso como debía haber sido, entonces nosotros tomamos la decisión desde las áreas de seguridad y de infraestructura de utilizar esa plataforma, y creo que fue una muy buena decisión, porque gracias a eso hoy en día pues todos nosotros tenemos ese recurso y la entidad, digamos, cuenta con la información ahí bajo su control. Entonces yo les decía a ustedes que todo esto pues obviamente tiene un fundamento normativo, y digamos aquí les voy a mencionar pues digamos lo que se tiene hasta el momento como base legal para todo este tema del manejo del almacenamiento. Pues que no mirándolo como una plataforma tecnológica, sino mirándolo más desde, digamos, desde la gestión de los datos de la entidad. En el sistema y solución,
existe un documento publicado que es ese que ustedes ven ahí en pantalla, ¿cierto? Un documento específico que habla sobre las políticas generales de TI. Eso es lo que en este momento está publicado, pero les vuelvo a repetir que todos estos documentos que hablan de políticas, todo lo que está relacionado con lo que anteriormente era su Secretaría de Tecnología y Gestión de la Información, pues por el solo hecho de haber cambiado ya la Secretaría, ya nos obliga a hacer una actualización de todos estos documentos. Entonces próximamente se van a ser cambiados. Por el momento, este es el documento de políticas generales de TI, que tiene una parte donde habla de la administración de almacenamiento. Como ustedes pueden ver, ahí en el primer punto dice la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de Información asignará espacio de almacenamiento de la información institucional para los funcionarios, contratistas y practicantes de la alcaldía y por lo tanto se le deberá dar un correcto manejo. Bueno, eso no tiene mucho que explicar ahí, eso está muy claro. Un segundo punto es que dice que es responsabilidad de la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información, hoy en día ya Secretaría de Innovación Digital, evaluar permanentemente la disponibilidad y capacidad del almacenamiento. O sea, como es una responsabilidad de nosotros proveer el recurso, también es responsabilidad estar evaluando en qué condiciones estamos de respuesta respecto a ese recurso. Eso lo estamos haciendo y en este preciso momento estamos haciendo unas inversiones para empezar, digamos, una primera fase de actualización de toda la plataforma de almacenamiento que, como bien les decía yo ahorita, pues es una plataforma que tiene varias particiones en donde se manejan temáticas diferentes. Bien, un tercer punto es que la subsecretaría, hoy secretaría, no será responsable de la información que los usuarios no hayan guardado en el almacenamiento de la información institucional. Bien, la entidad se cura en salud, digamos, proporcionándole el recurso de almacenamiento al servidor público y digamos, también a través de estas políticas, ¿cierto? Porque no basta con que se le coloque el recurso, sino que también haya una parte normativa que obligue a que se haga uso efectivo de esto. Todavía falta mucha conciencia respecto a esto. Yo sé que muchas personas dicen que o tienen el primer inconveniente de acceso a la NASA, entonces dicen que ya no van a seguir trabajando ahí y siguen manejando la información a nivel local. Se les daña eso, me ha pasado cantidades de veces y se les daña el equipo, se perdió la información. Entonces, ¿qué me puede hacer? ¿Qué tal cosa? Pues aquí no hay ningún pretexto. Casi que cuando llega un caso de esos, diciendo que se les perdió un archivo que tenían en un computador o en una memoria, sabiendo que existe la NAS, nosotros perfectamente podemos decir que no participamos pues en eso, porque para eso es la NAS y para eso existen las normas que nos obligan a utilizarla. Otra parte normativa es que también está en solución, son las políticas de seguridad informática. Entonces también es muy claro, es decir, todas estas normas por toda parte nos repiten casi que lo mismo, pero por eso, como les decía al comienzo, lo importante de esta charla no es tanto lo técnico, porque es muy sencillo, sino la conciencia que tenemos que tener respecto a cómo debemos manejar esa información. Si ustedes ven acá, dicen que el almacenamiento de la información oficial, esto es la corporativa, deberá permanecer solo en los repositorios asignados para tal fin. Por lo anterior, la entidad no será responsable de la información que repose localmente en los equipos del usuario final. Los servidores, incluyendo contratistas, son responsables de la información relacionada con el desarrollo propio de sus funciones, por lo que ésta deberá reposar en la plataforma de almacenamiento de la entidad y no localmente en los equipos de cómputo asignados o en medios extraíbles. Muy claro ese documento. Bien, otra parte normativa que nos ayuda pues con este tema del manejo de la NAS, pues es la ley 734 de 2002, que es el Código Único Disciplinario. En su artículo 5, en su numeral 5, artículo 34, dice que es un deber de cada servidor público custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado
o a la cual tenga acceso e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. Entonces miren que aquí hay un tema que tiene que ver mucho con la parte legal, ¿no? Entonces, si nosotros no hacemos, digamos, caso de todo esto, nos podríamos ver inmersos en investigaciones o cosas que de verdad son muy aburridoras. Bueno, asimismo, y de acuerdo con el numeral 3 del artículo 35 de la mencionada ley, está prohibido a los servidores públicos ocasionar daño o dar lugar a pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. Y aquí se incluyen expedientes y documentos digitales también. El acuerdo 38 del 2002 del Archivo General de la Nación. Artículo primero dice que el servidor público será responsable de la adecuada conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones, tanto físicos como digitales. Artículo segundo, todo servidor público, al ser vinculado, trasladado o desvinculado de su cargo, recibirá o entregará, según sea el caso, los documentos y archivos debidamente inventariados para garantizar la continuidad de la gestión pública. Entonces mire que esto aplica muy bien en una entidad como la nuestra, donde hay tanto movimiento de personal y sobre todo los líderes pues deben estar muy conscientes de esto, que cuando se va la persona y no se hizo el trabajo juicioso de revisar si dejó la información en la NAS o no, o nunca la ha manejado en la NAS, es muy probable que el servidor se vaya y la información se va con él. Entonces, por favor, revisemos muy bien esta parte normativa para que efectivamente nosotros podamos hacer un trabajo bien juicioso. Bien, entonces pasemos ahora al tema de lo que es la arquitectura NAS. Digamos, esto es un poquito más técnico, pero vamos a tratar de hablarlo pues aquí con plastilina para que la gente lo entienda más fácil. Si ustedes ven, aquí en la parte superior aparece pues, digamos, los usuarios conectados, que como les digo pueden ser 5, 6, 7 mil usuarios conectados en este momento, ¿no? Esa es, digamos, la red. La red es la que nos comunica a todos estos usuarios y que finalmente, aunque nosotros aquí en el equipo lo que estamos viendo es una carpetica, esa carpetica no pertenece o no está en el disco duro de ese equipo, sino que esa carpeta, que es la NAS, está realmente en un sitio muy distante. En este caso, pues los data centers de nosotros, que son dos, el que tenemos en el CAN y el alterno que está en la Secretaría de Movilidad. Entonces, lo que hace es que hay una conexión directa a la plataforma de almacenamiento. Si ustedes ven la imagen que dice FU 150, estos son unos gabinetes que tienen aproximadamente 2 metros de altura y están llenos de puros discos de almacenamiento, ¿no? Manejados por unas controladoras que normalmente están aquí en la parte inferior, y digamos las capacidades de esto pues depende pues de las tecnologías que cada vez llegan de menor tamaño los discos y de mayor capacidad. Entonces, las plataformas de almacenamiento que el municipio en este momento tiene, digamos, tiene diferentes usos. Hay unas plataformas que llamamos plataformas SAN, que son especializadas para conectar a los servidores o aplicaciones críticas, por ejemplo, SAP, Mercurio, correo electrónico, todas esas aplicaciones que son críticas, que son transaccionales. Eso utiliza un almacenamiento diferente que, como les digo, se llama almacenamiento SAN, almacenamiento que se maneja a través de fibra óptica. Luego están los almacenamientos NAS, que es el que nos ocupa en este momento, y entonces las NAS también, digamos, tienen una cantidad de discos, pero ya los discos de menor revoluciones, menos velocidad, pero con unas capacidades mucho mayores. Es decir, que mientras un disco para SAN tiene digamos, unas capacidades que van de entre 500 gigas hasta, digamos, unos 2 teras, los discos de la NAS podemos estar hablando de discos que van de 4 hasta 16 teras. De manera que
La NAS es una plataforma hecha para eso, porque como no necesita tantas velocidades de procesamiento, porque lo que se está manejando son archivos, no hay, digamos, procesamiento transaccional, entonces permite que se puedan manejar estructuras de disco más económicas, un poco más lentas. Entonces, en la plataforma NAS, como les digo, hay una parte de todos esos discos que está destinado para los usuarios, en el caso pues para todos nosotros, para que tengamos ahí una estructura de carpetas y nosotros poder guardar esa información. Ya la NAS, con todas las medidas de seguridad que tiene, pues se encarga de hacer esa gestión y digamos estas plataformas que son tan robustas tienen, digamos, muchos temas de seguridad que le dan cierta tranquilidad y sobre todo a nosotros los técnicos, porque para que eso se dañe, pues se tiene que dañar muchas cosas para que al final se pueda perder el servicio. Bueno, dentro de ese mismo almacenamiento hay otra parte, lo que llamamos el HCP. Esa partición es para manejar, digamos, la información que ya no va teniendo tanto movimiento, es decir, para hacer temas de archivado, pongamos información histórica, videos, archivos, audios, información de ese tipo, que es lo que llamamos nosotros información no estructurada, o sea, no son bases de datos transaccionales. Esa información, como ya no tiene tanto movimiento, pero que es una información que se considera histórica, importantísima para la entidad, que por lo tanto hay que guardarla y muchas veces hay que aplicarles normas o sin normas que dirán qué tanto tiempo deberá permanecer guardada dentro de la entidad. Entonces, estas plataformas como el HCP son especializadas para hacer eso, o sea, para colocar periodos de retención a la información, para guardar esa información que no es estructurada, para hacer archivado de muchos documentos, por ejemplo, los que se producen a través de aplicaciones, por ejemplo, Mercurio. En Mercurio pues se manejan mucha información, muchísima, por ejemplo, las PQRs. Entonces, todos esos documentos que finalmente, después de que cumplen un proceso de llegada, de tratamiento, de respuesta, ¿cierto? Al final son documentos que ya cumplieron un ciclo de vida dentro de los sistemas, pero que como, digamos, hubo unos actos administrativos ahí que se llevaron a cabo, eso hay que guardarlo porque eso tiene un valor importantísimo para la entidad. Estas plataformas como el HCP son plataformas que vamos a utilizarlas precisamente para hacer el archivado de toda esa información. Hay información histórica que se ha venido trayendo desde hace muchos años, es decir, usted puede encontrar en la alcaldía información de hace, qué sé yo, 60, 70 años. Por ejemplo, las hojas de vida de los funcionarios, todo lo que son los pagos, todos los temas de gestión humana que se han llevado para cada funcionario. Toda esa información, inclusive no es, bueno, no tengo entendido si son 80 años o más, pero digamos información que se debe guardar por muchos, muchos años. Entonces estas plataformas como el HCP son plataformas hechas especialmente para eso, ¿cierto? Para guardar esa información histórica. ¿Y cómo funciona eso? Normalmente uno lo que hace es una consulta desde una base de datos, desde una aplicación. Cuando yo le hago la consulta a la aplicación por una hoja de vida de un funcionario que ya lleva 20 años por fuera de la entidad, si eso está guardado en ese HCP, en ese repositorio donde está todo lo histórico, la aplicación hace la petición a la plataforma y la plataforma lo busca y se lo presenta, ¿cierto? Entonces esa es más o menos la forma como trabaja eso. Adicional a eso, hay otra partición del almacenamiento que, como les mencionaba ahorita, se llama el Anywhere y es, digamos, un almacenamiento que está dedicado para hacer publicaciones a través de la red pública, a través de Internet. Entonces, yo perfectamente como entidad puedo publicar documentos o enviar información a través de esa nube privada. Las nubes privadas pues, nos da la posibilidad de tener un control absoluto sobre la información, lo que no ocurre con la nube pública, ¿cierto? En la nube pública no.
Ahí yo como usuario de él o como entidad puedo perder absolutamente, pues puedo perder el control, o por lo menos yo no estoy tan seguro de dónde están los datos y quién los está administrando. Entonces, tenemos, digamos, dentro de la alcaldía, tenemos esa posibilidad de tener nube privada. ¿Cierto? Bueno, realmente cuando nosotros, perdón, aquí me faltaba mencionarles que al lado derecho, si ustedes se dan cuenta al lado derecho, es realmente lo que nosotros vemos en nuestra pantalla de nuestro equipo, ¿no? Y ustedes podrán ver ahí que cuando yo tengo ahí la unidad de seguridad informática, como se ve ahí, para mí es una carpeta normal y pensaría que estaría dentro de mi equipo, pero no, esa carpeta realmente está almacenada en uno de estos repositorios de almacenamiento que tiene la NAS, ¿cierto? La NAS en sí es una controladora o unos servidores que están acá en la parte inferior y que hacen el control de todos estos discos que están en la parte de arriba, y digamos ellos son los que hacen la gestión de entrega de las carpetas, de definir tamaños, de definir temas de seguridad, de acceso y demás. Entonces para el usuario normal es completamente transparente, porque lo que va a ver es lo que ustedes ven al lado derecho, lo que les presenta pues la pantalla. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Este es, digamos, el modelo de estructura de carpetas. Si ustedes ven en la parte aquí en el segundo renglón, esto es, digamos, una ruta de una carpeta. Póngale que esta que acabamos de ver en el slide anterior. Para llegar a ver esto, primero tenemos que haber entrado aquí por esta partición de la NAS. Este es un nombre pues que le damos a una carpeta que está dentro del almacenamiento, ¿cierto? En este caso nosotros lo llamamos NAS 1, que es donde estamos, digamos, trabajando todos los servidores de la alcaldía. Entonces, para llegar a seguridad informática, primero yo tengo que haber hecho este recorrido, o sea, arrancar en la primera carpeta, que sería NAS 1, luego estaría una carpeta que se llama alcaldía, luego estaría, digamos, el código de la secretaría respectiva, en este caso fue la 227, que era gestión urbana y servicio a la ciudadanía. Seguiría la carpeta de subsecretaría, en la cual estaba la carpeta final, en este caso sería la subsecretaría de tecnología y gestión de la información, y finalmente estaría la unidad de seguridad. Bien, entonces cuando yo llego a al esquema de unidad, la estructura es la siguiente. Digamos, esta estructura que les estoy mostrando acá es una estructura que se crea desde el área nuestra. Nosotros creamos esto. El usuario aquí no tiene ninguna injerencia, no puede hacer absolutamente nada con esto. Hasta aquí llegamos nosotros, digamos, con la creación de la estructura. Es decir, que llegamos hasta unidades, y de unidades hasta los equipos que tenga la unidad. Entonces, si ustedes ven acá, van a encontrar que dentro de las unidades van a ver, en el mismo nivel vamos a encontrar los equipos de trabajo, como en este caso que tenemos el equipo de gestión de incidentes, tenemos el equipo de implementación de controles, ¿cierto? Y a ese mismo nivel vamos a encontrar una CMN, que viene a ser las carpetas comunes. En estas carpetas comunes, ahorita volvemos y lo repetimos, pero en estas carpetas comunes es donde se le da permisos tanto de lectura como de escritura a las personas que considera el respectivo líder de la unidad, ¿no? Para eso es, digamos, para hacer trabajo colaborativo a nivel de unidad. Cuando bajamos un poco, llegamos a los equipos de trabajo. Entonces, dentro del equipo de trabajo también va a haber una carpeta común, que ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto? Cada equipo tiene una carpeta común. Igualmente, para que haya un trabajo colaborativo entre los miembros del equipo, ¿cierto? Bien. Y luego, pueden ver aquí también que hay una carpeta que se llama L equipo, o hay una carpeta que se llama L unidad. Es decir, para el líder del equipo o para el líder de la unidad. Aquí está, líder de la unidad. Listo. Y también ven ustedes
que hay unas carpetas que están nombradas con un número. Ese número corresponde al número de la cédula de cada persona que compone el equipo o la unidad, ¿sí? En estas carpetas, donde está, digamos, el número de la cédula, solamente tiene permiso de lectura y de escritura el respectivo servidor público. Es decir, que aunque en una carpeta como esta, por ejemplo, 21.619.928, en esa carpeta tendría acceso la persona, pues, sea el técnico o el auxiliar o el profesional del equipo, para ingresar, modificar o eliminar información. Su líder respectivo. Cuando estamos hablando de equipos, entonces sobre esta carpeta, o lo que llamamos los home o lugar de trabajo específico de cada uno, tiene acceso tanto el líder del equipo como el líder de la unidad, ¿cierto? Ellos tienen acceso, pero solamente pueden leer la información. Es decir, que no la pueden modificar. Sin que esto implique de que no pueda sacar una copia. La persona puede sacar una copia, pero es que las copias las pueden modificar como sean. Pero lo importante es que la plataforma no permite modificar el archivo original. Solamente lo puede modificar el propietario de la carpeta. Entonces, una de las razones por las cuales se le da acceso de lectura a los líderes respectivos, a los que están dentro de los equipos, al líder del equipo y al líder de la unidad, se le da permiso de lectura porque precisamente como estamos hablando de que la información que reside aquí es información de la entidad, entendiendo que alguna información de esa puede tener carácter confidencial o tener datos sensibles, entonces los líderes pues obviamente podrán verla, porque es que no están viendo las fotos de los charcos de Barbosa ni los videos de los 15, están viendo esa información de la entidad. Entonces, por lo tanto, no puede estar vetado el acceso, entre otras cosas porque es lo que sucede. Si la persona se va de vacaciones o renuncia o lo que sea, el líder tiene el control sobre esa información, él la puede ver, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que los líderes, digamos, tengamos esa conciencia y ese control. Bien. Esto en cuanto a la estructura. Ahora continuemos. Bien, entonces veamos cuáles son las directrices para el uso adecuado del almacenamiento de datos oficial NAS. ¿Cierto? Entonces, lo primero, toda la información almacenada en el repositorio oficial es institucional. O sea, por eso digo que no hay información vedada o vetada para que los líderes la puedan ver, o digamos en los casos donde no hay líderes, pues el personal directivo o las personas autorizadas, ¿cierto? Ellos deben de tener ese control, porque se supone que la información que hay ahí es información institucional. Entonces, por lo tanto, los líderes tendrán la visual sobre la información propia de sus unidades o equipos de trabajo. Aplica tanto para líderes de programa como de proyectos, quienes son los responsables de toda la gestión del recurso de almacenamiento NAS y de la información contenida en ella, así como de entregar la información requerida por el personal directivo. Y aquí voy a hacer un alto, porque también me ha pasado, y es importante que entiendan que esto no es por capricho. ¿Qué ha pasado? Que en muchos casos, sus secretarios y secretarios de despacho, no tanto los secretarios, solicitan a veces, o a través de sus delegados o de sus asesores o secretarios, solicitan tener, digamos, un control total sobre toda la información que está en la NAS respecto a su dependencia. Eso se niega, automáticamente se niega. Pero me ha pasado que muchos directivos entonces se enojan o dicen que por qué razón no pueden entrar a esa información si ellos son los jefes. Y eso lo entendemos. Pero aquí quiero que todos me entiendan, esto es un tema más de seguridad que otra cosa. O sea, no se trata de temas de egoísmo ni individualidades, sino que
aquí hay un componente importante. Para nadie es un secreto que los secretarios de despacho y en muchos casos los subsecretarios o directores y subdirectores pues tienen asesores y tienen secretarios o secretarias. Las claves normalmente de los secretarios y directores y subsecretarios generalmente la manejan son los asesores y los secretarios que tienen al lado. Que también es una mala práctica, ¿no? Pero entendemos que por sus grandes ocupaciones, pues no tienen el tiempo de pronto para evacuar todas estas cosas. Y por esa misma razón es por la cual nosotros negamos eso, porque si una persona no tiene tiempo muchas veces ni de leer el correo electrónico, o de contestar los correos, o de revisar ciertas cosas, sino que lo hacen los asesores, entonces nosotros no estaríamos dándole el permiso al secretario, sino a los asesores o a los secretarios, y entonces el control del acceso se nos pierde. Entonces, por eso me parece que es una cuestión muy sencilla. Cuando un directivo necesita una información, simplemente la pide al líder de programa o al líder de proyecto y la información llega allá, ¿cierto? Entonces, esa es una de las razones por la cual esos permisos normalmente no se dan. Entre otras cosas también, hay que tener en cuenta que aquí se maneja, como les decía ahorita, se maneja información en algunos casos muy delicada, muy confidencial, con datos sensibles. Entonces, el acceso a esa información debe ser y es sumamente restringido. Por lo tanto, es una responsabilidad también nuestra que, digamos, esas seguridades que hay que poner adicionales se cumplan. Entonces, mal haríamos nosotros en dar unos permisos para que entre pues de ahí hacia abajo todos menos el que está pidiendo el permiso, ¿no? Porque ya sabemos quiénes son los que van a entrar. Entonces, por lo tanto, esas restricciones se continuarán dando pues hasta el momento, a no ser pues que nos llegue pues una orden ya perentoria pues y que tengamos que hacer lo contrario, pero digamos esa es la razón. Y yo sí pienso, con todo el respeto, que si a nosotros nos dan una carpeta, un home de trabajo, por ejemplo la cédula tal, y el funcionario considera que tiene una información que es de trabajo, que es de la entidad, pero a su juicio no es una información que debe estar expuesta a todo el mundo o a todo el equipo o a toda la unidad, pues que se tenga esa confidencialidad. O sea, para eso son las carpetas. Pues mi líder puede ver lo que pasa ahí, pero yo no quiero que más nadie la vea, porque es que ahí tengo cosas que yo como funcionario considero que solamente la debo manejar yo, ¿cierto? Aunque la información está ahí en la entidad. Entonces, yo creo que eso también es de respeto, ¿no? Eso hay que respetarlo también, porque finalmente ante cualquier situación, quien tiene que responder es uno. Entonces, esas son de las cosas buenas que tiene la NAS, que me parece pues que todas esas medidas de seguridad nos ayudan mucho para protegernos en muchos casos. Bueno, otro temita aquí importante. El nombre de las carpetas, y aquí quiero que me pongan mucho cuidado, el nombre de las carpetas no debe superar el máximo de 20 caracteres. Y de esos 20 caracteres se cuentan contando los espacios en blanco y los caracteres especiales. Entonces, estas restricciones que van a empezar aquí a mirar, muchachos, obedecen a un tema netamente técnico. Resulta que cuando ustedes van a localizar un archivo dentro de un sistema, dentro de una carpeta, el nombre, digamos, la cantidad de caracteres que tiene el archivo no es el nombre del archivo como tal, sino que a ese nombre del archivo toca sumarle los nombres de las carpetas que están por encima del archivo, es decir, hasta llegar a la raíz. Cuando yo ahorita les mostraba, perdón, me voy a volver un poquito acá, perdón acá, cuando yo les mostraba acá ahorita, miren en el segundo renglón, toda esta sumatoria de cada uno de estos caracteres forman parte del nombre. Es decir, que si yo tengo en la carpeta, aquí esta primera, pongamos el mismo ejemplo, 21.6.19.9.28, y yo dentro de esa carpeta tengo un archivo en Excel, entonces el nombre, para yo ir a buscar ese archivo, yo no puedo llegar en forma directa aquí al archivo, yo tengo que hacerme este recorrido completo desde acá hasta llegar al archivo. Por lo tanto, el nombre es la sumatoria de todos estos caracteres de la ruta donde está el archivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A nivel técnico, hay unas limitaciones que tienen que ver sobre todo cuando nosotros hacemos las funciones de respaldo de la información, cuando hacemos el backup. Entonces resulta que cuando se van a hacer restauraciones,
y el nombre sobrepasa, o la ruta mejor, la ruta sobrepasa 250 caracteres, entonces recuperar esa información se hace imposible. No nos funciona. Como tampoco funciona cuando usted va a pasar un archivo de una ruta a otra ruta diferente con un recorrido mayor, un número mayor de subcarpetas, entonces al pasar los 250 caracteres tampoco le va a funcionar. Entonces, como nosotros tenemos que garantizar que la información se pueda recuperar, obviamente dentro de las limitaciones que se tienen también, porque nosotros no somos digamos, infinitos para temas de respaldo, porque nosotros tenemos plataformas que son limitadas y entonces hay gente que le dice a uno, no, es que necesito que me recupere un backup ya hace 3 meses, o hace un año, o 6 meses. Pues ahí se nos la pone muy tesa, porque es que esos recursos son limitados, son muy costosos, y nosotros tampoco podemos garantizar pues guardar respaldos de tanto tiempo. Entonces, a lo que yo le quiero decir, como nosotros tenemos la responsabilidad de recuperarle la información a la gente, es importante que también la gente cumpla con esto que le estoy mencionando acá respecto a las longitudes de los nombres, para que no tengamos ese problema que aunque la herramienta de backup haga el respaldo de determinada información, la recuperación se hace imposible cuando las longitudes de la ruta sobrepasan los 250 caracteres. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que decir que las carpetas, para nombrar las carpetas, no se debe superar un máximo de 20 caracteres. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay gente, si en este momento nosotros tenemos pendiente, digamos, hacer una revisión dentro de la NAS, cómo se está haciendo, digamos, todo este trabajo. Y ya he mirado y efectivamente la gente no está cumpliendo con estas recomendaciones, ¿cierto? No lo está cumpliendo porque no conocía, pues, digamos, lo que estamos en este momento mencionando. Obviamente, esto que estamos explicando aquí es precisamente para que la gente empiece a hacer una depuración de su información, a renombrar su propia información, cumpliendo con todas estas especificaciones que estamos hablando acá, para que la cosa funcione muchísimo mejor y cumplamos pues como con las políticas. Entonces, acostumbrémonos a eso, a acotar los nombres, porque es que la verdad es que hay gente que coloca un nombre en una carpeta o de un archivo y es como si estuvieran colocando el párrafo de una telenovela, una novela como la de 100 años de soledad. Entonces, eso tampoco puede funciona así. Entonces, para las carpetas 20 caracteres. Ahora viene el nombre de los archivos. Entonces, la recomendación es que el nombre que le demos a los archivos no supere un máximo de 40 caracteres, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los espacios en blanco cuentan y que también cuentan los caracteres especiales. Bien, luego, de los homes, que como les mencionaba es el área de trabajo que tiene cada uno. Para el caso de los líderes de programas es L unidad, para el caso de los líderes de proyectos es L equipo, y para el caso de cada servidor es un número de cédula, la carpeta que tiene su número de cédula. Entonces, la recomendación es que a partir de los home, o sea, de los números de cédulas hacia abajo, usted trate en lo posible de no bajar más de 4 subniveles de carpetas. Sí, yo entiendo, habrán personas por ahí que dicen, no, pero es que yo tengo una información que amerita tener 15 niveles de subcarpetas. Hay que hacerlo así. Pues bueno, yo vuelvo y les digo lo mismo. Estamos dando unas recomendaciones teniendo en cuenta que le estamos dejando claro que el nombre de cualquier archivo va desde la raíz hasta el nombre del archivo. Que eso no debe superar 250 caracteres. Por lo que le digo, por los temas de backup y por los temas de traslado de información de un lugar a otro. Entonces, las herramientas hacen el backup, ellos lo hacen, pero la recuperación se vuelve imposible. Entonces, por favor, en lo posible bajemos 4 subniveles, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos hablando de los home, de los espacios de trabajo de cada persona. Obviamente que si usted está hablando, si usted tiene una información, digamos, que no está al nivel de los home, sino que está, por ejemplo, a nivel de una carpeta de unidad o de equipo de trabajo,
pues digamos tiene la gabelita de unos subniveles adicionales, porque está en una parte más superior, ¿cierto? Pero en lo posible, para el usuario normalito que está siempre trabajando dentro de su home, trate en lo posible de no bajar más de 4 subniveles. El sistema se lo deja crear, le puede dejar crear los 4, los 10, los 20 subniveles, pero vuelvo y le digo lo mismo, no es una buena práctica porque después vamos a tener inconvenientes. Bueno, directrices para el uso adecuado del almacenamiento visual NAS. Seguimos con lo mismo. Otra es, se podrán crear carpetas comunes, tanto a nivel de unidad como a nivel de equipo, para efecto de trabajo colaborativo. Ya lo vimos ahorita en uno de los slides anteriores, donde les expliqué que las carpetas comunes para el caso de las unidades es donde todos los equipos de trabajo que tiene la unidad y todo el personal que tenga en forma directa el líder de programa pueden trabajar ahí, ¿cierto? Con los permisos que él defina, pero es un espacio de trabajo donde se permite que hasta todos puedan tener permiso de lectura y escritura, es decir, que todos puedan modificar archivos, puedan eliminar y puedan crear nuevos. Igual aplica, pues, como le digo, tanto para unidad como para equipo de trabajo. Listo. Se podrán crear carpetas transversales a nivel de despachos de la alta dirección para efecto de publicar o compartir información o realizar trabajo colaborativo a nivel de entidad si se quiere, ¿cierto? Entonces, también pasa esto, ¿cierto? A veces dicen de algún despacho, no, es que nosotros necesitamos una carpeta en la NAS porque necesitamos que los líderes de programa o el personal de la subsecretaría nos coloque una información ahí, o nosotros queremos poner una información ahí para compartir con todos los despachos, con todas las secretarías de la alcaldía. Sí, cierto. Eso es perfectamente posible. Lo manejamos a través de esas carpetas transversales. Entonces, esas carpetas transversales tienen un funcionamiento similar a las comunes, solo que esto es a un nivel superior, allá por los lados de los despachos de sus secretarios o secretarios, ¿cierto? Entonces, existe pues esa posibilidad. Otra es que los home de los servidores serán etiquetados o nombrados pues con el número de la cédula, tal como lo vimos ahorita en el esquema de carpetas. Los home de los líderes de programa serán etiquetados con L unidad y los líderes de proyecto también serán etiquetados con L equipo. Entonces al final aquí dice que la información almacenada en cada home o en cada espacio de trabajo está asociada a un rol y no a una persona. Por lo tanto, cuando las personas cambien de rol, no se podrá migrar la información almacenada de su home. Es decir, que si en el equipo de incidentes hoy está la cédula 43.024.025 y esa persona se va para otro equipo de trabajo o a otra secretaría, entonces esa información debe permanecer en ese equipo de trabajo porque se supone es la información del equipo y no del funcionario. Ahora, cuando llega otro funcionario, pues claro, que el que lo va a reemplazar pues debe conocer esa información y lo que va a hacer es que se van a sacar unas copias de información, se crea el nuevo home con el nuevo número de cédula y ya él seguirá trabajando ya desde ahí. Pero los archivos en su forma original como quedaron se seguirán conservando dentro del equipo o dentro de la unidad. Bien, esto ha rendido mucho hoy, muchachos. O sea que vamos a tener un buen espacio para preguntas. Gestión de requerimiento. Para el caso de los líderes o de las personas autorizadas, cualquier requerimiento que tenga que ver con el almacenamiento, con la plataforma NAS, debe ser hecho a través del Centro de Servicios Compartidos. Pues ya muchos saben cómo se hacen, pero es importante que sepan pues que eso todo tiene que entrar a través del sistema del CSC. Bien, ¿y cómo se hace? Pues ahí está muy clarito, está la parte de la autenticación acá, con el número de la cédula y su clave de red. Luego cuando entra, pues aquí tiene la opción de registrar el caso. Cuando le da clic ahí, pues entonces tiene la opción de irse por gestión tecnológica. Y dentro de gestión tecnológica
va a encontrar la opción que se llama NAS, servidores de archivo. Entonces, para el caso de las NAS, servidores de archivo, sobre todo lo que es NAS, ya nosotros prácticamente servidores de archivo muy poquito, pero digamos, para el caso de la NAS, hay las siguientes opciones. O sea, que usted puede pedir, o la persona autorizada puede pedir que, primero, que se creen estructuras, ¿no? Usted necesita crear una estructura nueva. Pero recuerden que ahí, digamos, hasta, digamos, el nivel de líderes de proyecto son, o inclusive de los home, esa estructura tiene que ser creada por la mesa de ayuda o pues por el área nuestra. De ahí hacia adentro, cuando usted ya entra a su propia carpeta, ya usted puede crear las carpetas que usted considere necesarias. Entonces, cuando se van a crear unas estructuras, hay que irse por esta parte dentro del CSC. Igualmente, usted puede pedir que se asignen permisos, que se modifiquen o que se retiren. Y aquí también quiero hacer un alto. Es importante, muchachos, que quienes tienen la responsabilidad del personal estén permanentemente monitoreando esto. Porque, ¿qué pasa? Las personas se van de áreas. Le pongo el siguiente ejemplo. Una persona trabaja en la Secretaría de Movilidad y se gana un concurso y se va para la Secretaría de Salud. La persona se va, el líder ve que la información que va ahí, pero no se acordó que debe solicitar que se le retire los permisos a esa persona que se va. Entonces la persona se va para la Secretaría de Salud y estando en la Secretaría de Salud le dan nuevamente acceso ya en temas de salud, pero él sigue conservando los permisos que tiene en la Secretaría de Movilidad. Pues no estamos dudando de la buena fe ni de las buenas costumbres de nuestros compañeros, pero de todas maneras el líder debe de prevenir que de pronto ocurran cosas de las que después tenga que lamentarse. Entonces lo mejor es estar pendiente de eso cuando haya movimientos de personal, así como la persona se va, también haga una aranda para que se le retiren esos permisos. Tengan muy en cuenta eso. Bueno, entonces, ya para finalizar, en esta presentación están los datos de Eucario Mejía, quien me está acompañando en esta reunión y quien seguramente ha estado respondiendo a algunas de las preguntas que han estado haciendo. Eucario es un profesional del equipo mío, pues yo soy el coordinador de los centros de datos o equipo data center dentro de la unidad de infraestructura. Y Eucario, digamos, es la persona que ya va a estar al frente de todos estos temas de almacenamiento. Entonces, ahí está el contacto de Eucario para cuando ustedes necesiten apoyo, cuando ustedes necesiten alguna cosa muy urgente. Obviamente todo va a entrar por el centro de servicios compartidos, pero cuando tengan alguna urgencia, tienen los datos de Eucario. Si Eucario no está o no les contesta, pues en ese caso ya me contactarán a mí, pero traten de arrancar primero por Eucario, no arranquen por mí. Entonces, y aquí había colocado digamos, el tema de, perdón, a William Restrepo como la persona responsable de todo lo que es gestión documental electrónica, que yo sé que van a tener seguramente algunas charlas próximamente, y sobre todo porque es una persona muy versada en el tema de gestión documental, teniendo en cuenta que dentro de poquito, muchachos, todos vamos a tener que amoldarnos a todas estas directrices nuevas que vienen del Archivo General de la Nación y que todos pues debemos cumplir. Me tomé pues el atrevimiento de colocarlas y el contacto de William. No sé, como tenemos un tiempecito, no sé William, si William me está escuchando, por favor me responde. Bueno, en el caso de que William esté, pues en cualquier momento podría darnos, digamos, algunos tipsitos relacionados o un adelanto con relación a todos estos temas que tienen que ver con gestión documental. De lo contrario, si no nos contesta William, entonces yo creo que podríamos proceder a una sesión de preguntas y respuestas. Listo, Rodrigo. Entonces, aquí hay algunas preguntitas que te puedo ir leyendo y le damos respuesta, pero antes de comenzar esta sesión les recuerdo por favor a los que no han diligenciado el formulario de asistencia lo hagan, y también les acabo de dejar el formulario para que nos regalen una retroalimentación de este espacio, de esta sesión, y nos cuenten qué les pareció y para también mejorar, ¿cierto?
Y bueno, no, Rodrigo, te voy leyendo y tú vas respondiendo, ¿cierto? Por acá dicen que en tiempos normales se incluía la información de manera cotidiana en la NAS, pero ahora hay tantos servidores haciendo trabajo en casa. No se han definido directrices para que los líderes hagan migrar la información desde los hogares. Ah, correcto. Bien, mire, nosotros antes de que empecemos a hacer, digamos, las migraciones, la verdad es que sí queremos, primero que todo, estamos en un proyecto en este momentico de hacer algunos ajustes dentro de la plataforma y estamos haciendo unas adquisiciones que pensamos que en unos 2 o 3 meses ya estaríamos implementando. Con esas nuevas adquisiciones nosotros vamos a trazar unas actividades o unos planes de trabajo en los que los vamos a involucrar seguramente casi que a todos, ¿no? De todas maneras, lo importante acá es que las personas tengan la mejor disposición, entendiendo pues de que la información es el activo más importante para la entidad y que finalmente pues es como el producto de nuestro trabajo. Nosotros no los vamos a dar solos, vamos a tratar de reforzar inclusive el equipo, no deja tampoco tan solo Educario, sino que vamos a tratar de reforzarlo para que podamos apoyar mucho mejor todas estas actividades que se van a hacer. Entendemos que desde la casa siempre hay algunas limitaciones, sobre todo de tipo técnico, porque no todo el mundo tiene un buen canal de internet o no todo el mundo tiene los mejores equipos, entonces eso lo entendemos, pero digamos en la medida que podamos ir avanzando, lo vamos a hacer, pero lo importante es que todos tengan entendido que nosotros estamos ahí para ayudarlos. Y cualquier dificultad que tengan, con toda la confianza, me pueden comentar, me pueden contactar, que de alguna manera pues solucionamos el inconveniente. Listo. Por acá nos dice Jorge Humberto Arias que ahora con el tema de ecociudad y sabiendo que todos estos sistemas, dispositivos y equipos consumen mucha energía, ¿cuál es el manejo de este tema y qué se tiene pensado para que el consumo de energía sea el mínimo posible y así reducir la huella de carbono y la huella ecológica de la alcaldía? Bueno, yo le cuento sobre eso. Casualmente, el proyecto de los centros de datos de la alcaldía, si ustedes no lo conocen, pues para los que no tienen conocimiento, que su gran mayoría no sabe que la alcaldía de Medellín tiene no uno, sino 2 centros de datos. El principal, que es el que está en el CAM, es un centro de datos que precisamente en este mes está cumpliendo 10 años de haberlo intervenido en su totalidad. Cuando ese proyecto se hizo, entre otras cosas, pues no por echarme aquí flores ni nada de eso, pero ese proyecto, digamos, yo fui el que estuve al frente de ese tema, se hizo muy responsablemente. O sea, en su momento cuando se hizo, hicimos un estudio, yo personalmente estuve manejando ese rollo y estuve estudiando durante año y medio todos estos temas de centros de datos orientados a lo que en su momento se llamaban data centers verdes, ¿cierto? O lo que llaman green data centers. Para eso, para el centro de datos, sobre todo el principal, nosotros fuimos muy juiciosos respetando la parte de normatividad en centros de datos ambientales. Entonces trabajamos con normatividad internacional y una de las razones por las cuales, digamos, le dimos, digamos, una de las razones por las cuales nosotros utilizamos aparte de la normatividad internacional era precisamente porque sabíamos que íbamos a tener inconvenientes con los proveedores del mismo país nuestro, ¿cierto? Y efectivamente así fue, tuvimos hasta demandas porque hubo empresas colombianas que digamos, se apoyaron en los decretos de comercio y digamos, de las normas nacionales que dicen que hay que darle cierta predilección a los productos nacionales, pero para un tema como los data centers, como el data center, y teniendo en cuenta lo que dice el compañero, pues había que tener muy en cuenta la parte ambiental. Y la parte ambiental, cuando hablamos de temas de infraestructuras tecnológicas, tienen que ver necesariamente y en forma muy directa con lo que tiene que ver con consumos energéticos de los equipos. Entonces, esa parte para nosotros ha sido siempre fundamental, que desde que hicimos el data center, nosotros tuvimos en cuenta los consumos energéticos de los equipos, ¿cierto? Que todos consumieran lo mínimo posible. Afortunadamente, los equipos que hay en el data center, y de acuerdo a la tendencia mundial, es que los fabricantes de tecnología a nivel mundial cada vez hacen equipos
más pequeños, que consumen menos energías, ¿cierto? Y que tienen mucho mejores prestaciones en cuanto a procesamiento. Entonces, el tema ambiental está cubierto. Nosotros fuimos muy juiciosos con eso y así lo hemos aplicado, incluyendo hasta, digamos, hasta el gas que se utiliza para el tema de extinción de incendios. Es uno de los gases avalados internacionalmente, que son de los menos contaminantes para el medio ambiente. Y así todo lo hemos hecho, digamos, conservando eso. Eso es parte fundamental para nosotros. Listo, Rodrigo. Por acá dice que para elaborar un documento de trabajo, ¿en dónde se socializan estos requerimientos? Bueno, no sé si cuando habla de documentos de trabajo es, pues, como les decía, todos los requerimientos que tengan que ver con nada se hacen a través del CSC. Cualquier requerimiento, si es en ese sentido que me está preguntando. Bueno, que si hay algún problema en utilizar mayúsculas y caracteres especiales como guión medio, guión bajo o punto para separar las palabras. Ah, sí, bueno, los sistemas operativos normalmente aceptan ciertos, no los aceptan todos tampoco, ¿cierto? Pero, por ejemplo, guión intermedio, guión bajo, esos son caracteres perfectamente aceptables, eso no tiene problema. Hay algunos que no, pero no los recuerdo en este momento exactamente cuáles son, pero sí acepta, por supuesto que sí. Listo. Si dentro de la secretaría me cambio de subsecretaría y cambio de cargo, ¿debo seguir almacenando todo lo nuevo en esa misma carpeta? No, si usted depende donde usted, mejor dicho, como decía ahí, la cuestión es que eso corresponde a un rol. Entonces, si usted se va para un encargo, así sea dentro de la misma subsecretaría, lo más posible es que usted cambie de equipo, y si no cambia de equipo, pues por lo menos cambió de proyectos. No, debe tener, digamos, otra carpeta diferente. Listo, por acá nos preguntan que uno como funcionario, al ser trasladado o retirarse de la entidad, puede solicitar una copia de la información dentro de su carpeta NAS. Mire, cuando se trata de llevarse información, obviamente esos controles son muy difíciles de hacer, porque ¿quién dice que usted no le saque una copia? Eso es muy complicado de hacerlo. Pero digamos, haciéndolo de una manera correcta, pues es el líder es el que también debe revisar eso, ¿cierto? Porque si se va a llevar información confidencial, por ejemplo, eso es muy delicado. Eso es muy delicado, o sea, ahí es donde los líderes tienen que, digamos, ser muy juiciosos con eso. Lo otro es que, por ejemplo, si una persona que se va a retirar y se quiere llevar sus correos electrónicos, claro, llévenselo, o que quiere llevarse una información de contratos unos contratos que hizo, unos estudios técnicos, cualquier cosa de eso, por supuesto, eso es que inclusive yo creo que uno se debe llevar eso más para prever cualquier demanda, cualquier cosa para uno tener forma de defenderse. Aunque con esta plataforma NAS también, una de las cosas que se pretende es precisamente que, aunque la persona se vaya, la información se conserve. Es decir, que si yo me voy de la entidad y algún día tengo algún inconveniente y necesito revisar esa información que en su momento yo dejé, pues la información debiera estar ahí. Por eso le digo que es importante que la gente esté depurando la NAS, o sea, no se llene ahí de información basura. Deje información que realmente tenga sentido para la entidad y para usted, ¿cierto? Entonces es eso, básicamente es eso, pero yo digo que hay información que a uno lo puede ayudar mucho ante una investigación o ciertas cosas, ¿cierto? Como hay información que por sus características, como le digo, sobre todo cuando es un tema confidencial o de datos sensibles, esa información no debe de ser tocada, debe quedarse absolutamente ahí y nadie llevarse eso. Listo. Por acá piden, ya he leído varias veces, de que si porfa podemos dejar el contacto de ustedes por el chat y que si podemos compartir la presentación también. Yo creo que si me lo autorizan, yo les envío un correo a ellos, perfecto. Por supuesto, no, aquí no hay información vetada para nadie, o sea, esta presentación la puede tener todo el mundo, entiendan que van a haber algunos cambios, porque como les dije
toca actualizar una cantidad de documentos y de políticas, pero digamos lo fundamental está ahí. No, yo pienso que la presentación se le puede compartir a todo el mundo y que en la parte final de como ustedes acaban de ver, en la parte final de la presentación, pues están los contactos de nosotros, no hay ningún problema. Perfecto, listo. Por acá dicen que cómo se puede saber la estructura para la creación del permiso y que también que hay muchas personas que no se saben la ruta de ingreso para la NASA. Ah, perfecto. Bueno, este momentico, yo miro aquí si me puedo conectar. No, si me puedo conectar aquí a la VPN porque estoy por fuera de ella. Voy a mirar a ver. Si me puedo conectar, yo les muestro acá un momentico cómo se puede obtener la ruta. Si quiere me va haciendo la otra pregunta mientras tanto. Ah, listo. Dice que un comisario de familia que ingresó nuevo solicita el permiso en CSC. Bueno, para colocar cualquier caso en el CSC, pues eso lo puede hacer dependiendo de pues cualquier funcionario. Todos tienen acceso a la herramienta. Lo que pasa es que, por ejemplo, para solicitar ciertas cosas, ¿cierto? Pues sí tiene que ser por personas autorizadas. Por ejemplo, en el caso del almacenamiento, no, cualquier funcionario no puede solicitar almacenamiento. Sino que, por ejemplo, si en un equipo de trabajo uno de las personas, de los auxiliares necesita algo relacionado con el recurso, pues él debe decir es al líder. El líder es la persona que hace eso. ¿Por qué el líder? Porque es que el líder es el que sabe a quién le da permiso y a quién no. Porque entonces sería muy fácil para mí, así hágame el favor y me dan permiso en la carpeta de la unidad, qué sé yo, de gestión territorial, y resulta que yo ni siquiera soy de allá. Pues ese es el punto. El punto es que son las personas autorizadas para hacer ese tipo de solicitudes. Pero si, por ejemplo, yo tengo un problema con mi equipo que necesito que me lo revisen, yo eso lo puedo hacer directamente. Perfecto. ¿Cómo se puede hacer para optimizar el tema donde hay información duplicada o qué consejos hay al respecto? Perdón, ¿me repetí la pregunta, por favor? Ay, hijo de madre, espérame, la busco. Es que las vamos, ay pucha, la voy a buscar porque las vamos descartando para poder darle orden porque están llegando muchas preguntas. Entonces déjame la busco y esa te la quedo debiendo, listo. Bueno, yo entendí algo así que cómo hacía que para cuando había información duplicada. Exacto. Bueno, si mal no entendí, en esos casos, bueno, lo importante de nosotros también es muy buena pregunta, porque es que resulta que ya si nosotros nos acostumbramos a copiar un archivo en diferentes carpetas y después la pasamos a otro y hace lo mismo y no se dan cuenta que cada vez que sacamos una copia o lo llevamos a diferentes carpetas, lo que estamos haciendo es gastando espacio sin necesidad. Yo creo que cada uno debe de ser cuidadoso con eso para hacer un uso óptimo del recurso. Sin embargo, a nivel de nosotros de tecnología, nosotros sí tenemos herramientas que no las hemos puesto a funcionar, pero que seguramente va a llegar el momento. De hecho, en este momento estamos haciendo una revisión interna sobre la información que tenemos. La idea con eso, ¿cuál es? De mirar a ver, y la herramienta permite también entregarnos y decir, va, este archivo existe tantas veces, o existe aquí, aquí y allá, ¿cierto? Entonces, en su momento nosotros estaremos entonces tomando decisiones al respecto. Eso es perfectamente así visible. Perfecto. ¿Qué pasa con los equipos de trabajo que tienen toda su información almacenada en Drive? Bueno, vamos a eso. Hay algunos temas, digamos, nosotros anteriormente no permitíamos ni siquiera habilitar Drive prácticamente para nadie, exceptuando pues la gente de comunicaciones, desde el área de seguridad cuando yo estuve pues en la unidad de seguridad. ¿Qué pasa con todo esto? Pues con este tema de la pandemia y con la adquisición de Office 365, porque no lo teníamos anteriormente, digamos que hay cierta seguridad con eso, pues cierta seguridad, pero de mi modo de mirar las cosas, pues me parece a mí que no
debiéramos de tener esa información en la nube, ¿cierto? O por lo menos cierta información en la nube, porque para eso también tenemos estas plataformas en tierra, ¿cierto? Y de las cuales nosotros realmente tenemos el control. Entonces, si en la medida en que nosotros podamos trabajar directamente en la NAS, para mí es lo mejor, ¿cierto? Porque en la nube pues tenemos eso ya, pero nosotros no tenemos absolutamente, no tenemos el control sobre eso. Pues no tenemos realmente el control. La nube sigue siendo la nube, o sea, porque uno podrá pensar, bueno, ¿y qué pasaría si alguna vez tenemos algún inconveniente con uno de los proveedores o no se pudo renovar el contrato o tal cosa? Si ellos nos cierran la llave, pues nos quedamos por fuera todos. Entonces, no sé, habrá que revisar más detenidamente eso porque, como les digo, son temas que han llegado nuevos a través de la pandemia y que entendemos que ayudan mucho y que se prestan mucho para trabajo colaborativo, sobre todo cuando estamos por fuera de la entidad. Pero digamos que si Dios nos permite que esto se normalice, pues pensaría yo que lo importante sería pues seguir continuando pues trabajando en la NAS. ¿Sí, Eucario? Y el otro tema es el respaldo, pues, porque nosotros en OneDrive no podemos garantizar el respaldo de la información, mientras que en la NAS sí. Exactamente, ese es el otro cuento. O sea que en lo posible, mientras podamos trabajar en las plataformas nuestras, mucho mejor. Bueno, voy a permitir un momentico, yo les comparto nuevamente la pantalla como para darle respuesta a la persona que preguntó anteriormente. No sé, no alcanzo como mirar. Bueno, me dicen por favor si ya. Ya la estamos viendo, Rodrigo. Sí, bueno, listo. Entonces, para los que preguntan que cómo obtener la ruta. Entonces, mire, si ustedes ven aquí en la parte inferior, donde está el buscador, para yo saber cuál es la ruta, para yo pedir permiso sobre una carpeta determinada, entonces yo puedo coger aquí, en la parte inferior izquierda, yo le doy backslash, y luego le doy NAS1, y le doy Enter. Bien. Por ahí también hay un instructivo que habla sobre eso. Entonces miren que aquí es la forma de navegar para llegar a un archivo. Entonces entré por NAS1, dale acá. Luego encuentro alcaldía. Dentro de la alcaldía, yo busco la secretaría la cual voy a mirar. Entonces póngale que vaya a mirar gestión humana. Dentro de gestión humana, yo voy a mirar la subsecretaría, que en este caso pongamos en la que estamos nosotros primero, subsecretaría de tecnología. Dentro de la subsecretaría, póngale que yo vaya a ver la unidad de infraestructura. Y dentro de la infraestructura, yo voy a buscar el equipo de data center, que es el mío. Entonces yo digo, es que yo necesito que me den permisos sobre la carpeta común de data center. Por ejemplo, aquí esta. Yo lo pido acá. Entonces, yo para poder hacer la solicitud, necesito mandarle la ruta y decirle, vea, denme permiso en la carpeta común de data center, ¿cierto? De lectura y escritura para fulano de tal. La ruta es la siguiente. Entonces, para la ruta, miren, colocan el cursor aquí en la parte superior, le dan clic ahí y miren que se coloca en azul. Y esa es la ruta. Ahí la tienen completica. Entonces, ¿qué hacen ahí? Le dan clic derecho, la copian y si quieren abren por aquí, digamos, abren por aquí cualquier editor de estos, puede ser este, y ahí la copian. Entonces ahí tienen la ruta. Eso es una cosa muy sencilla, ahí está la ruta, para que ustedes ya la coloquen dentro del requerimiento, dentro del formato que tienen que llenar en el centro de servicios compartidos. De todas maneras, hay un instructivo que creo que está ahí en Insolution también, y si no, pues se lo mandamos. Rodrigo, donde les explican esto, ¿qué hay? Ahí ahí les compartí, pues publiqué el instructivo donde se encuentra toda esa información, inclusive está todo el tema de caracteres con que debe ser creado en los nombres de las carpetas, de los archivos, cómo se crear. Les publiqué el nombre del instructivo que está publicado en Insolution, para que
Pues ahí les aclara muchas dudas. Perfecto, bueno, entonces ese es el punto pues para todos, o sea, no se embracen con nada, que para todo hay solución. ¿Qué otra pregunta, Natalia? Ay, Rodrigo, hay un montón, pero bueno, tratemos de responder lo que más podamos de aquí a las 12, pues que es la programación, ¿cierto? Sí. Preguntan que cómo se maneja el tema de seguridad de la información con el acceso desde la VPN en el trabajo en casa. Ah, bueno, pero es que esa es una pregunta muy técnica. Las VPNs de por sí, digamos, son, realmente eso es lo que llamamos en tecnología un firewall, o sea, un cortafuego. Eso de por sí son, digamos, equipos que vienen con software muy seguros y que también, digamos, tienen unas políticas de actualización en la nube, donde ellos están permanentemente actualizando respecto a los nuevos riesgos de seguridad que van saliendo. Eso lo maneja pues el personal de la unidad de seguridad con el personal de la mesa de ayuda, y digamos nosotros como usuarios, pues yo diría que tenemos que estar tranquilos porque ellos hacen su trabajo pues muy juicioso. Eso, la VPN como tal es una, digamos, ¿qué es una VPN? Eso es un canal de comunicación virtual para nosotros alcanzar desde la casa los recursos que tenemos en la oficina o en este caso el data center. Pero por ese lado yo creo que podemos estar tranquilos. Siguiente. Dicen que tienen información vieja desde años como 2010 al 2018 en la NAS, pero sin ningún control de caracteres. ¿Qué pasaría con esta información? Ah, bueno, entonces esa es una de las tareas que tenemos que hacer entre todos, y está relacionada con hacer una revisión área por área. O sea, ese trabajo lo vamos a hacer. Nosotros vamos a construir un plan de trabajo, el cual vamos a socializar con los respectivos líderes de las diferentes dependencias para que se haga, digamos, una depuración de esa información. Entre otras cosas, lo que yo les decía ahorita, en este momento estamos corriendo una herramienta en la plataforma NAS para mirar qué tan antigua es la información que está ahí, qué tanto ha sido accedida, cuánto hace que no se accede, porque yo estoy seguro que hay información tan antigua ahí que no ha sido tocada, porque digamos los que tenían permiso hace unos 10, 15 años o hace 5 años, esas personas ya ni siquiera están acá. Entonces esa información que está ahí como huérfana, antes de nosotros tomar cualquier decisión, si borrarla o respaldarla en cinta o en disco, vamos a tener que hacer un trabajo con los respectivos líderes de las diferentes dependencias para que sean ellos los que nos digan a nosotros si efectivamente aplica o no que esa información se siga conservando dentro de la plataforma, o por el contrario se puede eliminar o hacer un tratamiento diferente. Allá vamos a llegar. Siguiente. Hay documentos que no son producto de las labores, pero sí son del ámbito laboral. Por ejemplo, decretos, resoluciones, etc. Estos deberían guardarse en la NAS, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, muchos servidores almacenarán el mismo archivo consumiendo recursos innecesarios. Pues lo importante aquí, el principio es que cada funcionario sea, digamos, consciente de qué tan importante es la información que va a guardar. Si tiene alguna importancia a su juicio para él y para la entidad, se debe guardar en NAS. Yo entiendo, como les digo, que habrá información que puede estar repetida por muchas razones, pero digamos, más adelante, si no tenemos un esquema digamos, de cómo guardar esa información o cómo organizarla, que por eso es importante que más adelante se editen las charlas de gestión documental, porque a través de las charlas de gestión documental es que nosotros vamos a aprender a ser un poco más organizados de cómo guardar la información realmente, ¿cierto? Entonces, hacia allá vamos. Y lo otro es que nosotros desde las herramientas tecnológicas podríamos hacer, digamos, ese sondeo de mirar qué tantas veces está repetido un archivo. Eso también podemos hacerlo desde lo técnico. Pero como les digo, vamos paso a paso. Nosotros somos dependencia que tenemos muchas limitaciones de personal y también de ciertas cosas tecnológicas, y por lo tanto pues vamos a una velocidad no como quisiéramos, pero hacia allá vamos. Soy contratista del municipio y estoy haciendo el trabajo desde mi computador personal. No tengo escritorio remoto porque no me han asignado un computador de la entidad. ¿Hay algún problema con eso? ¿Dónde debo guardar la información y documentos que genero? Sí. Bueno, entonces,
Claro, lo que yo les digo. La persona responsable del contratista, en este caso, si no tiene un líder, pues entonces el supervisor del contrato debe hacer las gestiones para que de alguna manera esa información llegue a la NAS. Hay que hacerlo, porque llega un contratista, pero él viene a hacer un trabajo para alguna de las secretarías o para algún equipo específico. Entonces, por lo tanto, esa información, que es el producto de trabajo, debe quedar en la NAS, por supuesto. Entonces, desde lo técnico, digamos, hay un poquito más de complicación cuando se trata de equipos foráneos y cuando se trata de equipos de la red nuestra, pero aún así hay posibilidades de llevar la información a la NAS, o sea que es cuestión de que la persona responsable, como les digo, o el líder o el supervisor del contrato se encargue de solicitar que esa información llegue a la NAS. Listo. Para ver cuáles estructuras tenemos actualmente para actualizar, ya que hay mucho cambio de personal, ¿quién debe solicitarlo? Cada subsecretario. Bueno, para el caso de la estructura, teniendo en cuenta los cambios que han habido, eso lo hacemos nosotros directamente con los decretos que ya se generaron a través del archivo central o lo que es gestión documental, la unidad de gestión documental. Ya nosotros tenemos el decreto y ya fueron creadas las estructuras nuevas, ya están creadas en la NAS. Ya lo que sigue es ponernos en contacto con los nuevos líderes o las personas responsables allá o el personal directivo de esas nuevas dependencias para que se empiecen a crear, digamos, algunas estructuras adicionales que consideren que se deben de crear y que soliciten a través del Centro de Servicios Compartidos los respectivos permisos de acceso. Pero ya está creada la estructura nueva. Listo. Buenos días. El año pasado intenté muchas veces de que me pudieran dar la posibilidad de acceder con la información de la NAS y no lo he podido lograr, lo cual me tiene preocupada porque todo el trabajo que me toca hacer no está quedado consignado en la NAS para que la líder del programa tenga conocimiento en condiciones normales. Bueno, eso no es una pregunta, es un comentario. Pero si es un comentario, me parece interesante, pues, porque, a ver, pueden pasar muchas cosas, pero lo importante ahí es que nos diga qué está pasando, o sea, qué respuesta le han dado. O si no le han dado respuesta, entonces ahí está Eucario, o estoy yo, y nos envía por favor el número del requerimiento que hicieron, y nosotros revisamos y le damos la respuesta. Perfecto. Acá preguntan que como muchos no trabajamos con VPN, ¿cuál es esa alternativa para poder tener acceso a la NAS? Bueno, en el caso de la VPN, pues para la gente que trabaja desde afuera, y si está haciendo un trabajo como contratista o la condición laboral que tenga con la alcaldía, debe tener VPN. El tema de las VPN no es un inconveniente porque, es decir, se tiene licenciamiento suficiente, hasta donde tengo entendido, para que todas las personas que hacen un trabajo desde afuera se puedan conectar sin problemas. O sea, eso es cuestión de solicitarlo también. Pero si es una persona que presta un servicio a la alcaldía, se supone que debe tener cuenta de correo electrónico, debe tener una cuenta de red, y cuando ya tiene eso, ya lo demás es añadidura, o sea, ya puede solicitar el acceso por VPN y no había ningún problema. Perfecto. En la NAS se pueden cargar y descargar archivos libremente, tal como se hace en el Google Drive, por ejemplo. No, es que, a ver, recuerden que la NAS, hablando en términos coloquiales, es una carpeta que usted va a ver en su equipo. Es básicamente una carpeta, es un repositorio donde usted va a guardar información. Que usted va a guardar ahí un archivo que bajó de internet, lo puede hacer, ¿cierto? No hay ningún problema. Tenga en cuenta de que obviamente habrán unos elementos de seguridad que irán a mirar a ver si lo que usted bajó no está de pronto contaminado, pues no es un virus o digamos un malware ahí que estén bajando, pero en general usted ahí en esa carpeta de la NAS usted guarda lo que usted considera que es importante guardar.
Listo, yo no sé, Rodrigo, le podemos dar espacio como a 2 o 3 preguntitas más y yo me atrevo a decir que entonces las personas que tal vez quedaron con dudas o no alcanzamos a darle respuesta a las preguntas, pues les estaremos enviando la presentación con los datos de las personas encargadas para que les escriban a ellos y de pronto ya puedan como darle respuesta a esas dudas que tienen con respecto a este tema. Listo, entonces vamos Sí. con... podría ser una recomendación para evitar problemas con los subniveles, guardar carpetas en archivos comprimidos. También usted las puede guardar en archivos comprimidos, pero como le digo, aquí no hay realmente mucha limitante, pues, que por temas de espacio, aunque sabemos que es un recurso que se acaba rápido también, pero digamos para el trabajo del día a día nuestro no creo que tengamos tanta limitación, pues. Cada cual decidirá cómo lo quiera guardar. La responsabilidad de los líderes en la gestión de la información de la NAS es conocida y apropiada por ellos. Mire, lo que yo le mencionaba ahorita al comienzo, cuando empezamos con el proyecto de seguridad de información corporativa, nosotros lo que hicimos en su momento fue precisamente instruir a los líderes, que digamos eso de pronto, porque algunos no pudieron, o no sé, pues por la razón que haya sido, no le bajaron la información a su personal, es una cosa. Y después, con el tema de la 429, pues digamos, todavía mucho más, digamos ahorita pues con lo nuevo, pues, pero en general los líderes sí tuvieron digamos, una preparación respecto a eso. De todas maneras, lo importante aquí es, o por lo menos el mensaje que yo les quiero dejar a todos, es que nosotros, desde ahora que estoy nuevamente pues en el área de infraestructura, por lo menos de parte mía y de la gente que trabaja conmigo como educario, pues tienen ahí unos aliados y nosotros estamos con la mejor disposición de ayudarles pues con cualquier situación que tengan respecto a este recurso de almacenamiento, que finalmente pues recae en el tema de seguridad pues que le debemos dar a la información de la entidad. Bueno, ¿y cómo se puede evaluar la capacidad consumida en un tiempo determinado por los funcionarios de dicha secretaría? Pues tiene que hacer la solicitud con nosotros y hacer, digamos, un primer corte y decir, bueno, en este momento estamos consumiendo tanto. Y después, nuevamente, hacer la solicitud de evaluación, o inclusive la pueden evaluar ellos mismos. Por ejemplo, si un líder de programa que tiene el acceso a su unidad quiere saber cuánto está consumiendo, listo, dele clic derecho a su carpeta, mire cuántos gigas o megas o cualquier unidad pues de medida de esas tiene su carpeta, ¿cierto? Y después revísela en otro tiempo y ahí se dará cuenta. Pero, y si no, pues nosotros lo podemos hacer también con las herramientas propias de la NAS. De hecho, es una de las tareas que queremos hacer más adelantico, revisar entonces cómo está siendo el consumo de cada una de las dependencias.